Yo hablo 9 idiomas. La puerta de caoba de la sala ejecutiva, antes imponente y silenciosa, se abrió de golpe con un estruendo que resonó por todo el espacio pulido, deteniendo al instante la voz autoritaria de Ricardo León, a mitad de una frase. Su presentación, una sinfonía meticulosamente orquestada de gráficos de datos y previsiones estratégicas, se disolvió en un caótico parpadeo sobre la colosal pantalla que dominaba la cabecera de la mesa. Todos los ojos, un momento antes fijados en los números que prometían fortunas, se dirigieron de golpe hacia la inesperada intrusión. Una figura diminuta, no más alta que la manija de la puerta, se alzaba silueteada contra el vibrante tapiz de la metrópolis, que se extendía vertiginosamente más allá de los ventanales panorámicos del rascacielos. Su presencia era un contraste brutal, una anomalía flagrante en este templo de poder inquebrantable, una nota disonante en la precisa armonía de la sala. Sofía, con apenas 9 años, penetró en el espacio sagrado con un paso casi desafiante para su diminuta estatura, su cabello oscuro y enmarañado rebotando con cada avance decidido. Sus ojos, grandes y vivos, contrastaban con la palidez de su rostro, y escudriñaban la formidable hilera de hombres y mujeres impecablemente vestidos, que se habían quedado inmóviles alrededor de la reluciente mesa de caoba. Sus relojes de lujo, atrapados por la luz empotrada, destellaban con una frialdad impersonal. En su mano menuda, Sofía aferraba un papel arrugado, un objeto tan discordante con los impolutos documentos y dispositivos tecnológicos esparcidos sobre la mesa, que parecía una afrenta personal. Un silencio espeso se instaló, cargado con la incredulidad palpable de los ejecutivos, quienes intercambiaban miradas perplejas, sus expresiones transformándose rápidamente de una atención educada a una mezcla de fastidio y sutil, casi imperceptible, diversión ante la flagrante absurdidad de la interrupción. Ricardo León, su entrecejo fruncido en un profundo ceño, golpeó suavemente la mesa con la palma de su mano, un gesto que envió una onda de inquietud a través de la sala, más por el subtexto que por el sonido. Su mirada penetrante, habitualmente reservada para desmantelar oponentes financieros sin piedad, se posó ahora, con una intensidad inusual, sobre la diminuta intrusa. Una mueca lenta, casi imperceptible al principio, comenzó a curvar las comisuras de sus labios, una sonrisa depredadora, que no presagiaba diversión, sino un desdén inmediato, la promesa de una situación que sería rápidamente aplastada y olvidada. Los pesados cortinajes ribeteados en oro parecían contener el aliento, y el zumbido distante de la Ciudad de México, kilómetros abajo, se desvaneció en un susurro inaudible, mientras todo el foco de la inmensa habitación se reducía al improbable cuadro que se desplegaba ante ellos. La declaración de Sofía, aunque pequeña, resonó con una claridad y convicción inesperadas que desafiaban la grandiosidad de la sala y las intimidantes miradas de sus ocupantes. Ricardo, su mandíbula cuadrada ahora tensa, soltó una carcajada estentórea, un sonido áspero y resonante, desprovisto de cualquier atisbo de calidez, que rebotó cruelmente en las superficies pulidas. Era una risa diseñada para humillar, para empequeñecer a la intrusa, para pulverizar cualquier desafío, sin importar cuán insignificante. Varios ejecutivos, momentáneamente sobresaltados por el estruendo, se apresuraron a unirse al escarnio, sus risitas educadas y resoplidos ahogados llenando el vacío. Algunos se cubrían discretamente la boca con manos impecablemente cuidadas, reacios a participar abiertamente, pero ansiosos por alinearse con la cruel diversión de su líder, conscientes de que la complacencia era la moneda de cambio en aquel santuario. Ricardo León, de 46 años, era la personificación misma del imperio empresarial que había forjado con una voluntad férrea, el Grupo León. Su traje de sastrería italiana, un gris carbón oscuro, que se ajustaba a su poderosa constitución, realzaba un pecho amplio, y unos hombros que no habían sido esculpidos en un gimnasio, sino en la implacable arena de la guerra corporativa. Su mandíbula, tallada como si fuese de acero, proyectaba una resolución inquebrantable, un reflejo perfecto del acero en su mirada penetrante que parecía desnudar las pretensiones, dejando al descubierto solo los hechos irrefutables.
Para el mundo exterior, él era el epítome indiscutible del éxito, el control absoluto y una eficiencia casi brutal, cada movimiento, cada palabra, fríamente calculados, un testimonio de una vida dedicada a dominar el arte de la dirección, de doblegar el mundo a su formidable y a menudo despiadada voluntad. Sin embargo, bajo esta fachada impenetrable de poder y aplomo, Ricardo albergaba una profunda contradicción. Su vasto e inquebrantable imperio se había edificado ladrillo a ladrillo, adquisición tras adquisición, a costa de su propia humanidad, un sacrificio que consideraba necesario. Estaba convencido de que la emoción era una carga debilitante, un lastre que empañaba el juicio claro, y que la vulnerabilidad no era simplemente un defecto, sino una falla peligrosa, una herida abierta que invitaba a la explotación. Su inmenso poder, meticulosamente acumulado durante décadas, servía como un escudo inexpugnable contra el caos de los sentimientos humanos y, paradójicamente, como una jaula dorada, atrapándolo en un aislamiento solitario, muy lejos de las complejas y a menudo dolorosas realidades de la conexión genuina. La propia sala de juntas era una extensión tangible de la psique de Ricardo, un santuario de opulencia gélida, suspendido en lo alto sobre el vibrante, pero marcadamente segregado, mosaico urbano de la Ciudad de México. Maderas nobles y oscuras revestían las paredes, reflejando los ángulos precisos del mobiliario diseñado a medida, mientras los amplios paneles de cristal ofrecían vistas vertiginosas de la metrópolis en expansión. El aire acondicionado zumbaba con una eficiencia silenciosa e implacable, manteniendo una temperatura que reflejaba el ambiente emocional de sus ocupantes. Aquí, la calidez de la interacción humana no solo era mal recibida, sino que había sido sustituida por la incesante búsqueda de ganancias y una precisión casi quirúrgica en la toma de decisiones, transformando incluso el gesto más simple en un movimiento calculado dentro de una estrategia grandiosa y despersonalizada. Los ejecutivos sentados alrededor de la mesa alargada se movían con la precisión sincronizada de autómatas de alta gama, cada gesto económicamente eficiente, cada expresión meticulosamente estudiada. Sus trajes de diseño, camisas impecables y corbatas de seda eran intachables, reflejando el brillo pulido de sus relojes de lujo, que ocasionalmente captaban la luz como pequeñas y frías estrellas. Eran una cohorte de élite, seleccionada personalmente por Ricardo por su despiadada competencia y su lealtad inquebrantable, sus carreras construidas sobre los cimientos de una obediencia incuestionable a la doctrina corporativa que Ricardo había establecido. Su silencio colectivo, ahora interrumpido por las risitas ahogadas a expensas de Sofía, no era meramente respetuoso, sino un reconocimiento tácito y profundo de la autoridad absoluta de Ricardo. Un pacto inquebrantable para mantener el orden establecido a toda costa, sin fisuras ni debilidades. Entre ellos, sutilmente posicionado a la derecha de Ricardo, se encontraba el doctor Ernesto Vargas, de 55 años, asesor principal del grupo y jefe de estrategia corporativa. Su elegancia era casi teatral, su sonrisa perpetua, aunque inmutable, carecía de cualquier atisbo de calidez genuina. Sus ojos, sin embargo, brillaban con un destello calculador que no pasaba por alto ningún detalle, escudriñando cada reacción. Vargas era el arquitecto silencioso detrás de la formidable imagen pública de Ricardo, un maestro manipulador que comprendía el arte sutil de la influencia y la percepción. Era el confidente más cercano de Ricardo, pero su lealtad era un complejo tapiz tejido con hilos de interés propio y una visión del mundo escalofriantemente cínica, siempre reforzando la desconfianza innata de Ricardo hacia los demás. Posicionándose hábilmente como el protector indispensable de un imperio que él mismo ayudaba a moldear. Ricardo, aún inclinado hacia adelante, su cruel carcajada habiendo dado paso a una mueca despectiva, finalmente habló, su voz goteando con descendencia, cada palabra imbuida de un desdén calcula. «Oh, así, pequeña, ¿y qué vas a venderme hoy? Acciones de gominolas». Sus palabras fueron diseñadas para mofarse, para empequeñecer a Sofía, para reducir su audaz intrusión a una simple travesura infantil que podía ser fácilmente descartada y olvidada. Él esperaba a una retirada entre lágrimas, una disculpa balbuceante, o quizás un intento torpe de una propuesta infantil. Los ejecutivos, tomando su señal de inmediato, intercambiaron miradas de complicidad,
Una onda de diversión contenida pasando entre ellos, sus sonrisas confirmando su tácita comprensión del dominio calculado de Ricardo, de su método rápido y decisivo para lidiar con las irrelevancias que osaban perturbar su meticuloso universo. Impávida ante el sarcasmo que impregnaba el aire, Sofía simplemente apretó su agarre sobre el papel arrugado. Su pequeña mano temblaba levemente, pero su mirada se mantuvo firme, inquebrantable. Con una resolución tranquila que desmentía su edad y su frágil apariencia, extendió el documento se dirá si Ricardo, su brazo estirado como si presentara un pergamino sagrado en un rito ancestral. El papel, arrugado y desgastado por el manejo constante, llevaba las marcas inconfundibles de la manipulación cuidadosa de un niño. Sin embargo, la caligrafía, aunque de trazo infantil, era precisa, cada letra grabada con un esfuerzo determinado. Era un contraste crudo, casi desafiante, a la perfección digital que normalmente llenaba el mundo profesional de Ricardo. Una pieza tangible de la cruda realidad, incrustada en un entorno meticulosamente controlado y hermético. Mi abuela necesita ayuda, Sofía declaró, su voz clara y firme, atravesando los últimos ecos de la burla de Ricardo con una autoridad sorprendente. Hizo una pausa breve, apenas un respiro, y luego continuó con una recitación casi programática, sus palabras entregadas con la urgencia de alguien que transmite información crítica y potencialmente vital. Esto es lo que le robaron, aquí está el expediente médico, el número de expediente de su seguro de salud, y el nombre del doctor que la trata. Cada frase fue como un golpe de martillo contra el pulcro revestimiento de la sala de juntas, una lista de hechos irrefutables, pruebas tangibles de un mundo que existía más allá de su burbuja corporativa, un mundo de vulnerabilidad, necesidad, y una injusticia devastadora que exigía una atención inmediata e innegable. La última palabra de Sofía resonó en el aire, y un silencio casi instantáneo, pesado y opresivo, se abatió sobre la sala de juntas, cayendo como un sudario sofocante. Las sonrisas forzadas en los rostros de los ejecutivos se congelaron, contorsionándose en máscaras antinaturales de conmoción y una incredulidad apenas disimulada. Las risitas educadas se extinguieron abruptamente, reemplazadas por una aspiración colectiva y audible, una conciencia repentina y casi dolorosa de la gravedad de las palabras de Sofía. El aire, previamente denso con diversión cínica, ahora vibraba con una tensión inesperada, un cambio profundo en la atmósfera que hacía que las propias superficies pulidas de la habitación parecieran encogerse, como si reaccionaran con aversión a la cruda verdad del ruego de la niña. Una disonancia que perturbaba la impoluta armonía. Ricardo León, que un momento antes había encarnado la imagen de un desdén inquebrantable y un control absoluto, se quedó completamente inmóvil, una estatua de incredulidad esculpida en la más fina piedra. La mueca burlona se desvaneció de sus labios, reemplazada por una mirada ausente y desenfocada, como si de repente estuviera contemplando un abismo insondable. El aire, que segundos antes había llenado sus pulmones con una arrogante diversión, parecía haber sido expulsado violentamente, dejándolo sin aliento, con el pecho oprimido por una sensación completamente ajena a su existencia controlada. Su compostura meticulosamente construida se hizo añicos, revelando un destello de algo profundamente inquietante bajo la superficie, un temblor de reconocimiento que le heló la sangre, un fantasma de un pasado que él había enterrado con una dedicación casi religiosa. El impacto de la revelación de Sofía trascendía la simple verdad de su declaración. No eran solo los hechos de un expediente médico robado o la apremiante necesidad de una abuela lo que resonaba, sino la abrumadora simplicidad de su petición, entregada con una franqueza y un audacia que perforaron las capas de artificio corporativo. Ricardo, un hombre cuyo universo entero giraba en torno a la intrincada manipulación de números, la dinámica del poder y los riesgos calculados, se vio abruptamente confrontado con una vulnerabilidad cruda y sin barnizar, yuxtapuesta a una fuerza inesperada, casi feroz, que irradiaba de la pequeña niña. Su presencia inquebrantable, sola frente a la imponente maquinaria de su imperio, era una fuerza desorientadora, un desafío para el cual él, el maestro del control, estaba absolutamente desprevenido. La imagen de Sofía, tan pequeña y sola,
pero al mismo tiempo tan ferozmente determinada frente a un poder tan abrumador, agitó algo profundamente dentro de Ricardo, sacudiendo los cimientos mismos de su fortaleza emocional cuidadosamente construida. Fue un recuerdo, largamente sepultado y meticulosamente suprimido, de su propia infancia. Un eco olvidado de una indefensión similar, quizás una promesa rota o una pérdida profunda que había permanecido sin duelo y sin ser abordada. Una grieta fina como un cabello, casi imperceptible pero innegablemente presente, se extendió como una telaraña por la armadura impenetrable que había vestido durante décadas, revelando un nervio expuesto, una vulnerabilidad que él se había convencido a sí mismo de haber cauterizado y dejado inerte hacía mucho tiempo, pero que ahora pulsaba con una vida renovada. Por primera vez en lo que le pareció una eternidad, Ricardo experimentó una sensación profunda e inquietante, un atisbo fugaz pero potente de vergüenza. No era la vergüenza de ser públicamente contradicho o expuesto ante sus colegas, sino una incomodidad más profunda y personal, un reconocimiento incómodo de su propia insensibilidad, de la inmensa brecha entre su mundo de poder abstracto y la realidad tangible y urgente del sufrimiento humano. Una punzada aguda e inesperada de responsabilidad atravesó su desapego cuidadosamente cultivado, un susurro insistente que esta pequeña y cuocomen, decidida niña, parada vulnerablemente ante él, representaba algo que no podía simplemente desechar. Una obligación que resonaba con una parte olvidada de su propia alma. Una que creía haber ahogado bajo capas de cinismo. La tensión en la sala de juntas siguió siendo densa. Una manta asfixiante que oprimía a cada ejecutivo presente. Nadie se atrevía a hablar, a romper el frágil silencio que ahora mantenía a Ricardo cautivo en sus propios pensamientos. Un silencio que de pronto le pareció más ruidoso que cualquier estruendo. Su mirada, aún fija en Sofía, había perdido su brillo depredador, reemplazada por una introspección turbada, como si viera no solo a la niña, sino un reflejo de su propio pasado olvidado, un espejo que le mostraba su propio corazón endurecido. Sofía, por su parte, simplemente mantuvo su posición, su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones decididas, su ruego silencioso continuando su eco en la cavernosa sala, exigiendo una respuesta que el poder por sí solo no podía proporcionar con facilidad, y el encuentro, para todos los efectos, había terminado, aunque nadie se atrevía a dar por concluida la reunión. El silencio en la sala de juntas se había solidificado, pesado y denso, transformándose en una entidad casi física que oprimía el aire, pegándose a las pieles de los ejecutivos como una mortaja invisible. Nadie se atrevía a romperlo, temiendo la ira implícita en la inmovilidad pétrea de Ricardo León, cuya mirada permanecía anclada en la pequeña figura de Sofía, sus ojos sin el brillo depredador de antes, velados por una turbación que le resultaba ajena. Sofía, ajena al torbellino interno que había desatado, sostenía su posición con una calma inquebrantable, su diminuto pecho subiendo y bajando con el ritmo sereno de una respiración profunda, su ruego silencioso resonando en la inmensidad del espacio, demandando una respuesta que el poder puro y despersonalizado no podía proporcionar con facilidad, una disonancia perturbadora. La mano de Ricardo, que reposaba sobre la mesa de caoba, se crispó casi imperceptiblemente, sus nudillos blanqueando bajo la presión, una señal minúscula de la tormenta interna que rugía en su interior. La vergüenza que había emergido, un sentimiento tan extraño y repelente, era un intruso violento en su paisaje emocional meticulosamente controlado. Un recordatorio incómodo de una vulnerabilidad que él había jurado erradicar. Miró a los ejecutivos a su alrededor, buscando una señal de que ellos también habían sido tocados por la cruda autenticidad de Sofía, pero solo encontró máscaras de cautela y una incómoda evitación de su mirada, cada uno calculando el riesgo de cualquier expresión que pudiera interpretarse como una desviación del inflexible manual de Ricardo. El doctor Vargas, el rostro impasible, había desviado su mirada hacia la pantalla de proyecciones, donde los gráficos de Ricardo aún parpadeaban con una frialdad impersonal, una distracción sutil pero efectiva de la situación inaudita. Sus dedos se movían con una lentitud casi imperceptible, ajustando la montura de sus gafas, un gesto que denotaba una calma absoluta,
una capacidad para dere, pucus derade, disociarse del caos emocional que amenazaba con perturbar la impecable superficie de su líder. Una sonrisa apenas perceptible, fugaz como el aleteo de una mariposa, se dibujó en sus labios, una manifestación de su disfrute secreto ante el desequilibrio momentáneo de Ricardo, una oportunidad que él ya estaba tejiendo en el intrincado tapiz de sus manipulaciones. Ricardo finalmente rompió el hechizo, su voz ronca, apenas un susurro que desafiaba la acústica de la sala, un contraste brutal con su habitual tono autoritario. «Sofía, ¿cómo es que has llegado hasta aquí?» La pregunta no era de irritación, sino de una perplejidad genuina, un intento torpe de comprender la lógica detrás de esta irrupción, de encajarla en su universo ordenado. El mero hecho de que le hubiera preguntado a la niña, en lugar de ordenar su inmediata retirada, era un indicio de la profunda fisura que Sofía había abierto en la armadura que tanto tiempo había portado, una grieta que permitía que la humanidad se filtrara, una sensación inquietante. Sofía, sin un ápice de miedo, levantó su pequeña barbilla, sus ojos grandes y redondos fijos en los de Ricardo, una transparencia casi dolorosa en su mirada. «Mi abuela me dijo que usted es el hombre más poderoso de la ciudad, señor. Y ella siempre dice que los poderosos tienen la responsabilidad de ayudar a quienes no tienen voz». Sus palabras, pronunciadas con una sencillez infantil pero con la convicción de una antigua sabiduría, resonaron en la sala, un eco perturbador de la moralidad olvidada, un reproche tácito a la vacuidad de la ambición desmedida que había consumido a los presentes. El desafío era evidente, una verdad innegable que ponía al descubierto la hipocresía inherente. La declaración de Sofía golpeó a Ricardo con la fuerza de un puño invisible. La responsabilidad, esa palabra que había evitado como una plaga durante décadas, se materializaba ahora en la figura de esta niña menuda, portadora de una carga que él había creído enterrada. Su mente, desesperadada, acostumbrada a procesar datos y riesgos financieros con una precisión calculadora, luchaba por asimilar esta nueva variable. La empatía, el costo humano. Los ejecutivos, aún inmóviles, observaban el espectáculo con una curiosidad mórbida, sus mentes sopesando las implicaciones de esta desviación del protocolo, sus instintos de supervivencia corporativa alertando ante el más mínimo indicio de una grieta en la fachada de su líder, un cambio en la marea. Ricardo se puso de pie, su movimiento lento y deliberado, la silla de caoba rozando el suelo con un quejido casi inaudible, el único sonido que se atrevía a perturbar el tenso silencio. Cruzó la sala, sus pasos firmes y resonantes sobre el mármol pulido, directamente hacia Sofía, su sombra proyectándose sobre la pequeña figura. Se inclinó, sus ojos al nivel de los de la niña, un gesto que lo despojaba momentáneamente de su aura de inaccesibilidad, un intento torpe de conectar con ella en un plano más humano, aunque la incomodidad era evidente en la rigidez de sus hombros. La presencia de la niña era una fuerza gravitatoria que lo atraía, irresistiblemente. Extendió una mano hacia el papel arrugado en la mano de Sofía. Su gesto vacilante, una rareza en un hombre acostumbrado a tomar lo que quisiera sin pedir permiso. Sofía, con una confianza notable, se lo entregó sin dudar, sus pequeños dedos soltando el documento, como si supiera que por fin había llegado a su destino. Ricardo desdobló el papel con una meticulosidad casi ritual, sus ojos recorriendo la caligrafía infantil y las palabras que, a pesar de su simplicidad, contenían la angustia de un mundo completamente ajeno al suyo, una realidad tangible que ahora se manifestaba ante él de forma ineludible y cruda. Los nombres, las fechas, el diagnóstico, cada línea en el papel arrugado era una punzada que perforaba la coraza de Ricardo, despertando ecos de un dolor lejano y olvidado. La información hablaba de un robo, una burocracia deshumanizada, y una abuela enferma despojada de su única esperanza. Era el tipo de injusticia que Ricardo, en su universo empresarial, simplemente había orado considerando estas tragedias personales como inevitables daños colaterales de un sistema que él explotaba, no remediaba. Ahora, la cruda realidad de la vulnerabilidad humana se desplegaba ante él, en el más íntimo y personal de los contextos.
Se enderezó, el papel aún en su mano, la mirada perdida en algún punto más allá de la ventana panorámica, sobre la inmensidad de la ciudad que se extendía bajo sus pies, indiferente a la pequeña tragedia que se desarrollaba en su pináculo. La sala de juntas, con su ostentación fría y calculada, parecía encogerse, empequeñecida por la magnitud de la injusticia que Sofía había puesto sobre la mesa. Su mente, habitualmente una fortaleza de lógica implacable, se debatía, intentando aplicar sus herramientas empresariales a un problema que desafiaba su categorización, un conflicto que no podía resolverse con fusiones o adquisiciones. Ricardo, con un gesto que parecía costarle un esfuerzo inmenso, se giró hacia el resto de los ejecutivos, sus ojos, escaneando sus rostros con una frialdad que no era la habitual autoridad, sino una búsqueda de aliados, o al menos de cómplices, en la nueva realidad que Sofía había impuesto. Nadie se atrevía a sostenerle la mirada por mucho tiempo. Algunos se concentraban en sus documentos, otros examinaban sus relojes, todos evitando la confrontación, reacios a involucrarse en algo tan ajeno a sus agendas de ganancias, dejando claro que este era un asunto que Ricardo, y solo Ricardo, tendría que afrontar. Finalmente, su mirada se posó en Ernesto Vargas, quien le devolvió una sonrisa tranquilizadora, casi condescendiente, un reflejo pulido de la lealtad que Ricardo esperaba. «Ricardo, mi querido amigo», Vargas comenzó, su voz un murmullo suave y melifluo que apenas rompió el silencio, «entiendo que esta situación es inusual, pero debemos ser cautelosos. El Grupo León tiene sus protocolos, no podemos permitir que este tipo de asuntos personales interfieran con la visión de la empresa. La caridad, aun que admirable, no es nuestra misión principal, y sentar un precedente como este podría abrir una peligrosa caja de Pandora». Su tono era el de un consejero prudente, pero sus palabras eran una advertencia velada, un sutil recordatorio de las reglas que Ricardo mismo había establecido. Ricardo asintió lentamente, las palabras de Vargas resonando con la lógica despiadada que él mismo había abrazado durante décadas. La verdad de Vargas era una verdad que él había internalizado, la base de su imperio. Pero ahora, la imagen de Sofía, la vulnerabilidad en sus ojos, la audacia de su ruego, contradecía cada principio que Vargas representaba. Un conflicto abrasador comenzó a gestarse dentro de él. Un choque entre la lógica fría del poder y el recién descubierto, aunque incómodo, latido de su humanidad, una batalla incipiente por su propia alma en el epicentro de su propia creación. El aire acondicionado seguía zumbando con una eficiencia silenciosa, un recordatorio constante de la artificialidad, hasta donde el entorno. Ricardo despidió a los ejecutivos con un gesto brusco, su voz aún tensa, pero regresando a su habitual tono imperativo. La reunión se disolvió con una velocidad notable, los ejecutivos recogiendo sus pertenencias y saliendo de la sala como si el mismísimo infierno se hubiera desatado, dejando a Ricardo y a Sofía solos en el inmenso espacio, una imagen surrealista de poder concentrado y vulnerabilidad manifiesta, un enfrentamiento que cambiaría la trayectoria de ambos para siempre. Ricardo se sintió agotado, como si hubiera librado una batalla, y en cierto modo, la había librado, pero la más significativa acababa de comenzar. Ricardo se acercó a la mesa, el papel de Sofía todavía apretado en su mano, una anomalía en un mundo de tabletas y pantallas táctiles. «Sofía», dijo, su voz más suave esta vez, un matiz de cansancio que nunca antes se había permitido mostrar en público. «El Grupo León no se ocupa de este tipo de asuntos. Nuestras políticas son claras». Sus palabras sonaban huecas incluso para él. Una repetición de mantras corporativos que ahora parecían vacíos frente a la cruda realidad de una niña pidiendo ayuda. Una verdad que había calado hasta lo más profundo de su ser. Intentaba mantener la distancia, el control. Caminó hacia la pared de cristal, sus ojos fijos en el hormiguero de la ciudad que se extendía abajo, un lienzo de vidas anónimas, de luchas cotidianas que él había elegido ignorar. Sin embargo, continuó, girándose para mirar a Sofía. «Entiendo la urgencia de tu situación. He forjado mi imperio resolviendo problemas, y este es un problema que requiere una solución rápida». Su tono denotaba una resolución renovada, el resurgimiento del estratega, la mente lógica que buscaba una vía de escape, una manera de encajar esta incómoda realidad en el marco de sus propias reglas,
de recuperar el control que momentáneamente había cedido. Ricardo activó su comunicador interno, su voz ahora firme y autoritaria, resonando en la inmensa sala. Quiero a mi equipo legal y de recursos humanos en mi oficina en 30 minutos, que se preparen para atender un caso de fraude y negligencia médica. Hizo una pausa, su mirada fija en Sofía. Y también quiero que investiguen opciones para tu situación de vivienda. No puedes seguir viviendo en esas condiciones. Te conseguiré el mejor abogado, el mejor médico, y un lugar seguro para ti y tu abuela. Haré que esto desaparezca. Lo gestionaré como un negocio, con la máxima eficiencia. La promesa de Ricardo, envuelta en su habitual lenguaje corporativo de soluciones y eficiencia, se cernía sobre Sofía como una oferta tentadora, un intento de sofocar el problema con el peso de su poder. Él se inclinó, una expresión de lo que creía era compasión en su rostro, un gesto inusual. No te preocupes por nada, pequeña, mi gente se encargará de todo. El dinero no es problema, y mis abogados son los mejores de la ciudad, estarán bien, no tendrás que volver a preocuparte por nada de esto, lo prometo. Su voz era de una seguridad que creía infalible, la certeza de quien siempre había resuelto todo con un cheque, o un equipo de expertos. Sofía lo escuchó en silencio, sus ojos oscuros, grandes y profundos, observando cada gesto de Ricardo, su rostro, o una mezcla de una madurez impropia para su edad, y una tristeza que lo desarmó. Cuando él terminó, su pequeña mano se movió para secar una lágrima invisible en la comisura de su ojo, un gesto cargado de un significado que él no pudo descifrar. La sala, con sus reflejos pulidos, parecía amplificar la quietud de Sofía, su silencio más elocuente que cualquier palabra, una crítica tácita a la superficialidad de la oferta que se le presentaba. La expectación de Ricardo era palpable, pero Sofía no reaccionó como él esperaba. No necesito su dinero, señor, Sofía dijo finalmente, su voz apenas un susurro que, sin embargo, llenó la sala con una claridad inesperada. Sus ojos se clavaron en los de Ricardo, una profundidad de conocimiento en su mirada que lo dejó sin aliento. Necesito que mi abuela recupere su dignidad y el tratamiento que le robaron, no que la compren. Necesito que se haga justicia, no que la tapen con más dinero. Su voz no contenía reproche, solo una tristeza profunda, una afirmación de valores que trascendían cualquier moneda. Una condena silenciosa de la forma en que Ricardo percibía el mundo y sus problemas. La madurez en las palabras de Sofía golpeó a Ricardo con la fuerza de una revelación. Su rostro se descompuso, la expresión de control absoluto se resquebrajó, dejando al descubierto una vulnerabilidad que no había permitido mostrar en años. La oferta de dinero, de abogados, de un orfanato de lujo, que él había considerado la solución definitiva, se reveló como una humillación íntima. Una prueba irrefutable de que su poder, su herramienta más preciada, carecía de valor frente a la verdadera necesidad humana. Se sintió inútil, torpe, como un gigante desorientado en un mundo que no podía comprar, ni doblegar, ni simplemente hacer desaparecer. Ricardo se sintió profundamente avergonzado, no por el rechazo de Sofía en sí, sino por la incapacidad de su mente, entrenada para el dominio absoluto, de comprender la pureza de la petición de la niña. Su pecho se oprimió. Una sensación de asfixia que no había experimentado desde la juventud, cuando se sintió impotente ante la tragedia. La mirada de Sofía, carente de juicio pero llena de una comprensión melancólica, era un espejo que le devolvía la imagen de un hombre despojado de su más preciada ilusión. La de que el dinero y el poder podían resolverlo todo, que podían comprar incluso la paz del alma, o la dignidad arrebatada, la ineficacia de su riqueza, la impotencia de sus conexiones, la esterilidad de su eficiencia corporativa ante la petición de una niña por justicia y dignidad, eran una bofetada helada. Ricardo se dio cuenta, con un dolor punzante, de que había construido una fortaleza inexpugnable, pero esa fortaleza era una jaula que lo había aislado de la esencia misma de la vida, de la conexión humana más básica. La humillación no era pública, no era un reproche directo, sino un doloroso reconocimiento interno de su propia bancarrota emocional, de la vaciedad de una vida dedicada exclusivamente a la acumulación y al control,
desprovista de cualquier sentido verdadero. El tiempo se suspendió en la sala, el eco de las palabras de Sofía aún flotando en el aire. Ricardo, con un movimiento que parecía de dolor físico, dejó caer el papel arrugado sobre la mesa. No tenía una respuesta, ninguna táctica de negociación, ningún número que pudiera ofrecer. Era la primera vez en décadas que se sentía genuinamente desarmado, su arsenal de poder inútil, su mente estratega en blanco. La niña, con su vulnerabilidad, había penetrado sus defensas más profundas, abriendo una herida que él creía haber cauterizado hacía mucho tiempo, pero que ahora sangraba profusamente, recordándole una pérdida que nunca superó. Los días siguientes en el Grupo León fueron una extraña mezcla de la normalidad implacable y una sutil, casi imperceptible, corriente de incomodidad. Ricardo, con su habitual ferocidad, se sumergió en el caso de la abuela de Sofía, pero esta vez, su enfoque había cambiado. En lugar de aplastar el problema, intentaba comprenderlo. Se reunía con sus abogados y con consultores de salud. No para encontrar lagunas que explotar, sino para desentrañar el laberinto burocrático, las políticas internas de su empresa que prohibían el uso de recursos para causas personales. Una barrera que ahora le parecía ridícula y cruel. La burocracia corporativa, diseñada para la eficiencia y la estandarización, se reveló como un monstruo de 1000 cabezas, cada una diseñada para denegar y frustrar a los más vulnerables. Los departamentos se pasaban la pelota, los formularios se perdían, los correos electrónicos quedaban sin respuesta. Ricardo, acostumbrado a que sus órdenes fueran ejecutadas al instante, se encontraba ahora en la cola, experimentando de primera mano la impotencia de aquellos a quienes su sistema estaba diseñado para excluir. Su frustración crecía, y con ella, una empatía incipiente por la lucha diaria de Sofía y su abuela, una lucha que él había despreciado. Mientras tanto, Ernesto Vargas observaba cada movimiento de Ricardo con una calculada indiferencia y, sus ojos brillando con una perspicacia sutil. Sus conversaciones con Ricardo se volvieron más frecuentes y aparentemente casuales, pero cada palabra, cada frase, estaba meticulosamente diseñada para reforzar el cinismo de Ricardo. Las buenas acciones, Ricardo, son como las inversiones en el mercado. Si no producen un retorno tangible, son un riesgo, una debilidad que los competidores no tardarán en explotar. La compasión es un lujo que no podemos permitirnos en este negocio, especialmente si se convierte en una distracción. Vargas comenzó a filtrar información cuidadosamente seleccionada a los otros ejecutivos, insinuaciones sutiles durante las reuniones o en los pasillos, sembrando la duda sobre el juicio de Ricardo. Nuestro líder parece estar explorando nuevas avenidas de responsabilidad social, una distracción peligrosa, si me preguntan. Demasiado sentimiento puede nublar la visión estratégica de un imperio. Los tiburones no se detienen para alimentar a los peces pequeños, ¿verdad? Los susurros se extendían como una niebla fría por los pasillos. Un rumor silencioso pero corrosivo que erosionaba la reputación de Ricardo, pintándolo como blando, como alguien que perdía el foco. La presión de la élite empresarial se hizo palpable. Ricardo sentía las miradas, los silencios cargados en las reuniones, la sutil frialdad en los apretones de manos. Se hablaba de causas menores y sentimentalismos en los círculos donde antes solo resonaban los números y las ganancias. La sombra de los chismes, el riesgo de desprestigio, se cernía sobre él, una amenaza a la imagen de tiburón que había cultivado con tanto esmero. Vargas, con una sonrisa enigmática, se presentaba como el único bastión de la razón, el protector del imperio contra las debilidades humanas, que ahora amenazaban a su líder. Una tarde, mientras Ricardo trabajaba hasta tarde en su oficina, empantanado en la burocracia de los expedientes médicos, Vargas entró sin avisar, llevando consigo una botella de whisky de Malta añejo y 2 vasos de cristal. «Ricardo, mi amigo, te veo demasiado inmerso en este asunto», susurró, mientras servía la bebida con un ritual pausado. «He oído que incluso ha estado involucrado en asuntos personales de caridad. Algo impensable para el Ricardo que conocíamos, ¿verdad? El que solo vivía para los números». Ricardo se sintió acorralado, la presión de Vargas, la burocracia infernal, la mirada de Sofía, todo se acumulaba en su pecho. Vargas,
Con una sutileza escalofriante, manipulaba los miedos de Ricardo a la debilidad, al fracaso, a la pérdida de control, miedos que se remontaban a la pérdida de un ser querido en su juventud, un trauma que Ricardo atribuía a su propia incapacidad para ser suficientemente fuerte en ese momento. Vargas sabía dónde golpear, cómo reforzar la fortaleza de Ricardo, no con el ataque directo, sino con la insinuación, la manipulación de su propia psique, alimentando la desconfianza innata de Ricardo hacia cualquier cosa que oliera a emoción. Los días se convirtieron en semanas. Ricardo seguía luchando contra el sistema, sus métodos habituales de coerción y poder cada vez más ineficaces. La frustración se mezclaba con una nueva y desagradable sensación de humildad. Había creído que su influencia era ilimitada, que su voluntad era ley. Pero el caso de Sofía demostraba que había fuerzas más allá de su control, sistemas que se resistían incluso a su férrea determinación. La realidad de la impotencia, de ser uno más en la interminable fila de solicitantes, era una píldora amarga que apenas podía tragar, un recordatorio constante de su limitada omnipotencia. Sofía por su parte se mantuvo en un contacto esporádico con el personal de Ricardo, siempre a través de intermediarios, manteniendo una distancia que frustraba a Ricardo. Él esperaba llamadas de gratitud, informes de progreso, pero solo recibía actualizaciones formales y concisas, a veces a través de su secretaria, sin rastro de la niña. La ausencia de Sofía, paradójicamente, amplificaba su presencia en la mente de Ricardo, una figura silenciosa que esperaba, no una solución, sino una justicia que él, con todo su poder, aún no había logrado entregar, una deuda que lo carcomía en lo más profundo de su ser. El siguiente evento importante en el calendario de Ricardo era la gala anual de la Fundación Corporativa del Grupo León, una ostentosa exhibición de filantropía cuidadosamente orquestada, diseñada para pulir la imagen pública de la empresa mientras se codeaban con la élite social. Ricardo odiaba estos eventos, los consideraba una pérdida de tiempo, una charada superficial. Pero este año, sentía una punzada de ansiedad adicional, una premonición de que esta noche sería diferente, que las apariencias no serían tan fáciles de mantener, que su recién descubierta grieta interna se haría visible al mundo. El gran salón del hotel de lujo era un torbellino de elegancia y falsedad. Las luces de los candelabros de cristal brillaban sobre los trajes de noche impecables y los vestidos de diseño, creando un espectáculo de opulencia. Las conversaciones, superficiales y calculadas, zumbaban en el aire como enjambres de abejas doradas, cada una sopesando el estatus, las conexiones y las intenciones ocultas. Ricardo se movía entre la multitud con su habitual aplomo, una sonrisa tensa en su rostro, mientras la música clásica de un cuarteto de cuerda intentaba ahogar el murmullo incesante de la vanidad. Ricardo se encontró atrapado en un corrillo de socios e inversores influyentes, sus voces llenas de una cordialidad forzada y miradas inquisitivas. Ernesto Vargas, con una copa de champán en la mano, se deslizó hábilmente a su lado, su sonrisa inmutable y sus ojos observadores. Vargas, con su don para la conversación sutilmente venenosa, pronto tomó el control de la discusión, dirigiendo el tema hacia los nuevos intereses de Ricardo, las inversiones en la comunidad que parecían tan ajenas a su reputación de hierro, sembrando el terreno para la humillación. Nuestro querido Ricardo, comenzó Vargas, su voz elevada solo lo suficiente para ser escuchada por el grupo, parece que se ha vuelto un poco más sensible en los últimos tiempos. ¿No es así, Ricardo? Dicen que la edad ablanda el corazón, incluso de los más duros. Una risa ahogada recorrió el grupo, una burla apenas disimulada. Vargas continuó, su mirada fija en Ricardo, su tono de una falsa preocupación. He oído que incluso ha estado involucrado en asuntos personales de caridad. Algo impensable para el Ricardo que conocíamos, ¿verdad? El que solo vivía para los números. Las miradas de los otros se posaron en Ricardo, algunas curiosas, otras con una desaprobación apenas velada. Un inversor de alto perfil, con una mueca de desprecio, añadió: sí, Ricardo, estás perdiendo el foco, un líder debe ser implacable, no un trabajador social. ¿Qué será lo siguiente? ¿Campañas para el bienestar de los gatos callejeros? Las risas se hicieron más fuertes, y Ricardo sintió que la sangre le subía al rostro. Un rubor de humillación que no podía controlar.
Una sensación que lo arrastró de nuevo a los días de su infancia, cuando se sentía pequeño e impotente frente a las burlas de los demás. Ricardo se sintió expuesto, avergonzado, como un niño que ha sido reprendido públicamente por un error trivial, pero que a sus ojos se sentía gigantesco. Las palabras de Vargas, tan sutiles en su malicia, y las risas de sus colegas, resonaron en el gran salón, cada eco un recordatorio de su vulnerabilidad recién descubierta. Los susurros que le llegaban desde todos los rincones, las miradas de desdén, la confirmación de que su imagen de tiburón se estaba desdibujando por sentimentalismos, lo golpearon con una fuerza brutal. Su armadura se sentía frágil, sus límites borrosos y el pánico a la vulnerabilidad, su mayor miedo, lo invadió con una fuerza abrumadora. Se sintió atrapado. Sus palabras habituales de dominación y control se negaron a materializarse. La garganta se le secó, y su mandíbula, normalmente esculpida en acero, se tensó, una mueca de impotencia sustituyendo la frialdad calculada. La humillación pública era un veneno que se filtraba en cada fibra de su ser. La conciencia de que su imperio, construido sobre la imagen de una fortaleza inexpugnable, ahora era percibido como débil, susceptible al sentimentalismo. Este era el tipo de riesgo que Vargas le había advertido, el precio de desviarse del camino implacable que él mismo había trazado. Ricardo se alejó del grupo con un movimiento brusco, su respiración agitada, la necesidad de escapar del escrutinio público, de la falsa compasión, de la cruel burla, era abrumadora. Se dirigió hacia una ventana, sus ojos fijos en el reflejo de la ciudad iluminada que se extendía abajo, un laberinto de luces que se burlaban de su propia oscuridad interna. La soledad que antes había buscado como un refugio, ahora le parecía una prisión, un eco de su propia impotencia, ante el juicio implacable de aquellos a quienes había deshumanizado para ascender, un castigo que sabía, en el fondo, que merecía. En los días posteriores a la gala, Ricardo se encerró en su oficina, su estado de ánimo sombrío, la humillación aún quemándole en la piel. La llamada de Vargas al día siguiente fue un golpe más. Ricardo, lamento lo de anoche, la gente es tan superficial, pero debemos admitir que la imagen es vital. Quizás esta causa noble no sea lo más estratégico para tu reputación. El juez del caso de la abuela de Sofía es conocido por su inflexibilidad. Un riesgo innecesario, ¿no crees? Las palabras de Vargas, aparentemente de consuelo, eran en realidad un refuerzo de la idea de que Sofía era un lastre, una amenaza, y que el abandono era la única vía sensata. Ricardo, sin embargo, a pesar del dolor y la ira, sintió que algo había cambiado. La humillación no lo había quebrado, sino que había reavivado una obstinación férrea. La imagen de Sofía, pequeña pero inquebrantable, se interponía entre él y la desesperación. La niña, que había desmantelado su arrogancia con una simple petición, lo había forzado a confrontar sus propios miedos, sus propias debilidades. La vergüenza que sentía no era por Sofía, sino por su propia ceguera, su incapacidad de ver más allá del poder y el dinero, de reconocer la dignidad humana por encima de todo. Una noche, mientras revisaba los documentos del caso de Sofía, un expediente de un viejo pleito legal, casi olvidado, llamó su atención. Era de hace décadas, de cuando él era joven, y un error de juicio, una decisión tomada por miedo y falta de experiencia, le había costado muy caro, llevando a la pérdida que lo había marcado. Se quedó mirando la fecha, la caligrafía juvenil en el documento, y un escalofrío le recorrió la espalda. Era el mismo tipo de negligencia que sufrió la abuela de Sofía, el mismo laberinto burocrático, la misma sensación de impotencia. La conexión era innegable, dolorosamente personal. La revelación del expediente lo golpeó con la fuerza de un rayo, iluminando el verdadero origen de su cinismo, la raíz de su pánico a la vulnerabilidad. No era solo la pérdida, sino la culpa subyacente de su propia debilidad en ese momento lo que lo había impulsado a construir una fortaleza inexpugnable de poder. Ahora, al ver la situación de Sofía, vio su propio pasado reflejado, no como una víctima indefensa, sino como alguien que por miedo había permitido la injusticia, lo que lo llevó a prometerse a sí mismo que nunca más sería débil, que nunca más se permitiría sentir.
La sala de juntas, ahora vacía y en penumbra, parecía susurrarle los ecos de sus propias decisiones, de las vidas que había ignorado, de las batallas que había evitado. Ricardo se levantó y se acercó a la silla donde Sofía se había sentado, su mente inundada de una claridad brutal. Entendió que su solución inicial, el dinero, el orfanato, era una forma de silenciar su propia culpa, de empujar la vulnerabilidad lejos de su vista, en lugar de confrontarla. La verdad de Sofía no era sobre un expediente robado, sino sobre la necesidad de ser visto, de ser escuchado, de que se hiciera justicia. Vargas, ajeno a la profunda transformación que se gestaba en el interior de Ricardo, seguía moviendo sus hilos con una maestría silenciosa. Había acelerado la fecha de la audiencia judicial, sabiendo que Ricardo aún no había encontrado una solución legal sólida. Vargas había orquestado una trampa legal con la institución médica, esperando desacreditar por completo el caso de Sofía, y de paso, exponer la ingenuidad de Ricardo. Quería que Ricardo fallara, que su fallido intento de filantropía lo arrastrara a él y al Grupo León, a un escándalo que reforzara la necesidad de un liderazgo implacable y deshumanizado. La fecha de la audiencia se acercaba rápidamente. Un tic-tac en la mente de Ricardo, cada segundo un recordatorio de la batalla que se avecinaba. Pero esta vez, no era solo una batalla legal o financiera. Era una batalla por su propia alma. Una oportunidad para redimir un pasado que lo había perseguido, para sanar una herida que él mismo había mantenido abierta por su negativa a aceptar su propia vulnerabilidad. Sabía que Vargas había tejido una red de engaños, que el juez sería inflexible, pero algo dentro de Ricardo había cambiado irrevocablemente. La noche antes de la audiencia, Ricardo se sentó en silencio en su estudio, el expediente antiguo sobre su escritorio, junto al papel arrugado de Sofía. Comparó las dos escrituras, la suya de joven, ansiosa y un poco incierta, y la de Sofía, firme y determinada a pesar de su inmadurez. En esos dos documentos vio la crónica de dos vidas unidas por una injusticia similar, dos almas, que, a través del dolor, buscaban algo más que el poder o el dinero. La decisión estaba tomada, y no se basaría en la lógica corporativa, sino en una verdad más profunda, que había tardado décadas en desenterrar. El laberinto burocrático y social que Ricardo había enfrentado, le había enseñado una lección invaluable. La verdadera fortaleza no reside en la eliminación de la emoción, sino en la capacidad de enfrentarla, de sentirla y de actuar a pesar de ella. La imagen de Sofía, la pureza de su ruego, la había llevado a un camino de autodescubrimiento doloroso pero necesario. Las humillaciones, tanto la íntima como la pública, lo habían despojado de la armadura que lo protegía, pero también lo habían liberado para ver el mundo, y asimismo, con una claridad deslumbrante, una que nunca antes había poseído. Ricardo se preparó para la audiencia, no con la frialdad de un tiburón corporativo, sino con la quietud de un hombre que había encontrado un propósito más allá de las ganancias. La confrontación con Vargas, la presión de sus socios, las expectativas de la élite empresarial, todo eso palidecía ante la urgencia de la justicia para la abuela de Sofía, y para la paz de su propia alma. El camino había sido arduo, lleno de resistencias internas y externas, pero Ricardo sabía que ya no podía dar marcha atrás. Su transformación, aunque incipiente, ya había comenzado, y era irreversible, una promesa que se había hecho a sí mismo, y a la pequeña niña. Sabía que la audiencia sería el momento decisivo, no solo para la abuela de Sofía, sino para él mismo. Vargas, con su estrategia de manipulación y su red de influencias, había preparado el terreno para su caída, o para su redención. Ricardo comprendía que, para ganar, tendría que hacer algo más que aplicar sus viejas tácticas. Tendría que exponerse, tendría que ser vulnerable, tendría que hablar una verdad que había silenciado durante décadas, una verdad que la pequeña Sofía, con su audacia infantil, le había obligado a desenterrar. Así, con la determinación de un hombre que ha encontrado su verdadero norte, y con el eco de la voz de Sofía en su mente, Ricardo se preparó para enfrentar el día más importante de su vida, no por los números o el poder, sino por la dignidad, la justicia, y la profunda y sanadora conexión humana que finalmente había reconocido como el verdadero motor de su existencia. La sala de la corte, con su frialdad formal,
se convertiría en un escenario para una revelación, un punto de inflexión, donde el hombre de acero podría, por primera vez, mostrarse como un ser de carne y hueso, imperfecto pero verdaderamente humano. La noche previa a la crucial audiencia judicial, se cernió sobre la Ciudad de México con una quietud inusual, como si la urbe contuviera el aliento. Ricardo León, en su ático de lujo, no dormía. La tenue luz de la luna apenas iluminaba los bordes de los documentos que había dispuesto meticulosamente sobre su mesa de café. Cada uno un fragmento del laberinto legal y personal que lo había consumido. Entre ellos, el arrugado papel de Sofía se destacaba, un faro de la cruda realidad que lo había sacudido, y el antiguo expediente de su propio pasado, una revelación dolorosa que le había brindado una perspectiva transformadora. La tensión no era la habitual ansiedad por un negocio, sino una profunda anticipación de un cambio inminente. El día de la audiencia amaneció con un sol implacable, prometiendo un calor sofocante que contrastaba con el gélido formalismo del Palacio de Justicia. Ricardo llegó temprano, su traje impecable, su mandíbula cuadrada, pero su rostro desprovisto de la habitual arrogancia. En su lugar, había una quietud, una resignación casi serena, como si hubiera encontrado la paz en la aceptación de la vulnerabilidad que por tanto tiempo había combatido. Los pasillos del juzgado zumbaban con el murmullo de abogados y curiosos, un preámbulo ruidoso para la silenciosa batalla que se libraría dentro de la sala del tribunal. Vargas ya estaba allí, esperándolo, con su sonrisa perpetua, sus ojos calculadores. «Ricardo», dijo, su voz un susurro de preocupación que no llegaba a sus ojos, «espero que tengas un as bajo la manga. El caso de la abuela de Sofía es complicado. Nuestro informante dentro de la corte me ha dicho que el juez está predispuesto. Será un día largo, me temo. Quizás deberíamos haber buscado un acuerdo extrajudicial más agresivo». Su tono era el de un aliado preocupado, pero sus palabras eran una advertencia velada, una confirmación de la trampa que había tendido para Ricardo. Ricardo apenas lo miró, su mente absorta en algo más profundo. La presencia de Sofía en la sala, sentada junto a un pariente lejano en la primera fila de la galería, captó su atención. La niña, con su ropa modesta, pero su mirada firme, era la encarnación de la justicia que Ricardo había venido a buscar, no para su beneficio, sino para el de ella. Su fuerza silenciosa era un reproche a la farsa que Vargas había montado, a la complejidad innecesaria que los poderosos imponían a los vulnerables, una verdad ineludible que lo impulsaba hacia adelante. El ambiente en la sala del tribunal era austero, la madera oscura y los libros viejos creando una atmósfera de solemnidad. Los abogados de la institución médica, impecablemente vestidos y con semblantes severos, presentaban su caso con una frialdad legalista, desestimando la queja de la abuela de Sofía como sin fundamento y una tentativa de fraude. Sus palabras eran un laberinto de jerga legal, diseñadas para confundir y deshumanizar la tragedia personal, para reducirla a un mero tecnicismo, una verdad incómoda que Ricardo había permitido en su propio mundo corporativo. Vargas, sentado a la mesa de la defensa junto a Ricardo y su equipo legal, le susurraba instrucciones agresivas, susurros que instaban a la confrontación, a la demolición de la credibilidad de Sofía y su abuela. «Aplástalos, Ricardo. Hazles ver que están perdiendo el tiempo. Destruye su narrativa. Es la única forma de proteger nuestra reputación». Pero Ricardo apenas escuchaba, su mirada fija en el juez, en la fría indiferencia del sistema, en el rostro pequeño y esperanzado de Sofía, que esperaba una justicia que no venía envuelta en tecnicismos. El momento decisivo llegó cuando Ricardo fue llamado a testificar. Se puso de pie, su figura imponente en el estrado. El juez lo miró con una frialdad distante, los abogados contrarios con una expectación depredadora. Ricardo tomó un respiro profundo, y en lugar de lanzar un ataque legal o una defensa corporativa, hizo algo que nadie, especialmente Vargas, esperaba. Bajó la guardia, no con debilidad, sino con una fuerza inesperada, una humildad que desarmó a todos en la sala, un silencio reverente. «Su señoría», comenzó Ricardo, su voz clara y sorprendentemente tranquila, resonando en la sala. «No vengo aquí como el CEO del Grupo León, ni como un experto legal.
vengo como un hombre que ha cometido errores, que ha permitido que la burocracia y el miedo a la vulnerabilidad lo consuman. Vengo como alguien que, hace muchos años, experimentó un tipo de negligencia similar, una pérdida que me costó muy caro, y que atribuyo en parte a mi propia incapacidad de ser lo suficientemente fuerte en ese momento. Me construí una armadura, pero esa armadura me aisló. Su confesión pública de vulnerabilidad llenó la sala con una quietud asombrosa. Las plumas dejaron de rascar. Las respiraciones se contuvieron. Vargas, en la mesa de la defensa, se quedó congelado, su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de pura incredulidad y horror. Los abogados contrarios, que esperaban un magnate arrogante, se encontraron ante un hombre que hablaba no de números, sino de dolor, de arrepentimiento, de una humanidad redescubierta. Ricardo continuó, su voz firme, cada palabra un paso hacia su propia redención, un espejo de la verdad. La abuela de Sofía no es un número en un expediente, continuó Ricardo, su mirada ahora fija en Sofía, que lo escuchaba con una atención fascinada. Sus ojos húmedos. Es una vida, una dignidad que ha sido pisoteada por la misma indiferencia sistémica que yo, en mi juventud, no pude combatir. He pasado décadas, evitando la vulnerabilidad, creyendo que era una debilidad. Pero esta niña, con su valentía, me ha enseñado que la verdadera fuerza reside en reconocer nuestra humanidad, en la capacidad de sentir y de luchar por aquellos que no tienen voz. He venido aquí a corregir no solo una injusticia, sino a corregir mi propio camino. La sala quedó en silencio, un silencio espeso, cargado de emoción. El juez, con una expresión ilegible, miró a Ricardo por un largo momento. Su rostro normalmente impasible ahora mostraba un atisbo de algo parecido a la consideración. El discurso de Ricardo, desprovisto de tecnicismos legales pero rebosante de una verdad brutalmente honesta, había resonado en lo más profundo de la sala, tocando una fibra humana que ningún argumento legalista podía alcanzar, cambiando el curso de la audiencia de manera inesperada. La abuela de Sofía por primera vez en mucho tiempo tenía una voz, y era la de un hombre transformado. La noche previa a la crucial audiencia judicial, se cernía sobre la Ciudad de México con una quietud inusual, como si la urbe contuviera el aliento, el ritmo de sus millones de vidas suspendido en una anticipación palpable. Ricardo León, en la opulencia sobria de su ático de lujo, no dormía. La tenue luz de la luna, apenas una promesa de esperanza a través de los vastos ventanales, apenas iluminaba los bordes de los documentos que había dispuesto meticulosamente sobre su mesa de café. Cada papel, un fragmento del laberinto legal y personal que lo había consumido durante semanas. Entre ellos, el arrugado papel de Sofía se destacaba, una baliza, un faro de la cruda realidad que lo había sacudido, y el antiguo expediente de su propio pasado, una revelación dolorosa que, a pesar de su amargura, le había brindado una perspectiva transformadora y una inesperada claridad. La tensión que oprimía su pecho no era la habitual ansiedad por un negocio o una transacción financiera, sino una profunda e inquietante anticipación de un cambio inminente, un punto de no retorno. El día de la audiencia amaneció con un sol implacable, prometiendo un calor sofocante que contrastaba brutalmente con el gélido formalismo y la seriedad imponente del Palacio de Justicia. Ricardo llegó temprano, su traje impecable de sastrería italiana se ajustaba a su figura con la precisión acostumbrada, su mandíbula cuadrada, esa insignia de su inquebrantable voluntad, se mantenía tensa, pero su rostro estaba desprovisto de la habitual arrogancia que siempre lo había acompañado. En su lugar, había una quietud, una resignación casi serena, como si hubiera encontrado una paz inquebrantable en la aceptación de la vulnerabilidad que, por tanto tiempo, había combatido con una ferocidad casi religiosa, una batalla silenciosa librada contra sí mismo. Los pasillos del juzgado zumbaban con el murmullo incesante de abogados apresurados y curiosos. Un preámbulo ruidoso y desordenado para la silenciosa y personal batalla que Ricardo sabía que se libraría dentro de la sala del tribunal, una que trascendía las leyes. Vargas ya estaba allí, esperándolo en la entrada de la sala, su sonrisa perpetua, esa máscara de benevolencia calculada, se extendía por su rostro, mientras sus ojos, dos orbes fríos y calculadores, analizaban cada movimiento de Ricardo. Ricardo, dijo,
su voz un susurro de preocupación que, sin embargo, no llegaba a sus ojos, careciendo de cualquier atisbo de calidez o genuinidad. Espero que tengas un as bajo la manga para este día tan crucial. El caso de la abuela de Sofía es complicado, por decirlo menos. Nuestro informante dentro de la corte me ha dicho que el juez está, para ser honestos, predispuesto, y no a nuestro favor. Será un día largo y agotador, me temo. Quizás deberíamos haber buscado un acuerdo extrajudicial más agresivo, más acorde con nuestra estrategia habitual. Su tono era el de un aliado preocupado, pero sus palabras eran una advertencia velada, una confirmación sutil, pero inequívoca de la intrincada trampa que él mismo había tendido para Ricardo, asegurándose de que cada pieza estuviera en su lugar. Ricardo apenas lo miró, su mente absorta en algo mucho más profundo, en una visión que trascendía la ambición y la estrategia. Su mirada, ajena a la teatralidad de Vargas, se dirigió a la primera fila de la galería, donde la pequeña figura de Sofía se sentaba con una quietud sorprendente, acompañada por un pariente lejano de semblante grave, pero de ojos amables, que la observaba con ternura. La niña, con su ropa modesta y algo gastada, pero su mirada inquebrantable y firme, era la encarnación misma de la justicia que Ricardo había venido a buscar, no para su propio beneficio, para pulir su imagen o ampliar su poder, sino, en un giro inesperado, para el de ella y su abuela. Su fuerza silenciosa, su presencia inalterable, eran un reproche elocuente a la farsa que Vargas había montado, a la complejidad innecesaria y deshumanizadora que los poderosos IMP ponían a los vulnerables. Una verdad ineludible que lo impulsaba hacia adelante, más allá del miedo. El ambiente en la sala del tribunal era austero. La madera oscura y los volúmenes antiguos de las leyes creando una atmósfera de solemnidad impuesta, de gravedad implacable. Los abogados de la institución médica, impecablemente vestidos en sus trajes de corte preciso y con semblantes severos, presentaban su caso con una frialdad legalista que rayaba en la crueldad, desestimando la queja de la abuela de Sofía como sin fundamento, frívola, y una tentativa de fraude descarado. Sus palabras eran un laberinto de jerga legal incomprensible para el profano, diseñadas con una precisión casi quirúrgica para confundir, para deshumanizar la tragedia personal que se había desplegado, para reducirla a un mero tecnicismo, una estadística, una verdad incómoda que Ricardo había permitido que existiera y prosperara en su propio mundo corporativo ajeno al sufrimiento. Vargas, con una intensidad palpable, estaba sentado a la mesa de la defensa, junto a Ricardo y su equipo legal, y le susurraba instrucciones agresivas, susurros cargados de una furia contenida que instaban a la confrontación directa, a la demolición sin piedad de la credibilidad de Sofía y la reputación de su abuela. Aplástalos, Ricardo. Hazles ver que están perdiendo el tiempo valioso de esta corte, destruye su narrativa, pulverízala. Es la única forma de proteger nuestra reputación y la del Grupo León. No podemos permitir que una simple niña nos arrastre al fango. Pero Ricardo apenas escuchaba, su mirada fija en la figura impasible del juez, en la fría indiferencia del sistema que él mismo había alimentado, en el rostro pequeño, vulnerable y esperanzado de Sofía, que esperaba una justicia que no venía envuelta en tecnicismos o retórica legal, sino en una verdad pura. El momento decisivo de la audiencia llegó con una quietud ensordecedora, cuando Ricardo León fue llamado al estrado para testificar. Se puso de pie, su figura imponente dominaba el espacio, sus hombros anchos proyectaban una sombra sobre el espacio pulido del tribunal. El juez lo miró con una frialdad distante, su rostro una máscara inexpresiva, mientras los abogados contrarios lo observaban con una expectación depredadora, como hienas hambrientas al acecho. Ricardo tomó un respiro profundo, el aire llenando sus pulmones, y en lugar de lanzar un ataque legal agresivo, o una defensa corporativa elaborada, hizo algo que nadie, especialmente Vargas, esperaba. Bajó la guardia, no con una debilidad vergonzosa, sino con una fuerza inesperada, una humildad que desarmó a todos en la sala, instaurando un silencio reverente y una tensión palpable. Su señoría, comenzó Ricardo, su voz, sorprendentemente clara y tranquila, resonó en la sala con una autoridad que no era la de un CEO, sino la de un hombre que había encontrado su voz interior.
No vengo aquí hoy como el CEO del Grupo León, ni como un experto legal, ni siquiera como un testigo imparcial. Vengo como un hombre que ha cometido errores profundos, que ha permitido que la burocracia deshumanizadora y el miedo paralizante a la vulnerabilidad lo consuman, devorando su humanidad. Vengo como alguien que, hace muchos años, experimentó un tipo de negligencia similar, una pérdida que me costó muy caro, y que atribuyo en parte a mi propia incapacidad para ser lo suficientemente fuerte o duro en ese momento crucial. Me construí una armadura impenetrable, pero esa armadura me aisló de la vida, me aprisión o con acento agudo. Su confesión pública de vulnerabilidad, tan cruda y sin adornos, llenó la sala con una quietud asombrosa, casi dolorosa. Las plumas de los escribientes dejaron de rascar, las respiraciones se contuvieron, suspendidas en el aire denso de la expectativa. Vargas, en la mesa de la defensa, se quedó congelado, su sonrisa desapareció por completo, reemplazada por una expresión de pura incredulidad y horror, como si hubiera presenciado un fantasma. Los abogados contrarios, que esperaban un magnate arrogante y despiadado, se encontraron ante un hombre que hablaba no de números, sino de dolor, de arrepentimiento, de una humanidad redescubierta. Ricardo continuó, su voz firme y cargada de una nueva convicción, cada palabra un paso calculado hacia su propia redención, un espejo de una verdad que había silenciado durante décadas. La abuela de Sofía no es un número en un expediente más, continuó Ricardo, su mirada ahora fija en Sofía, que lo escuchaba con una atención fascinada, sus ojos grandes y profundos humedecidos por una emoción que no podía ocultar. Es una vida, una dignidad que ha sido pisoteada por la misma indiferencia sistémica que yo, en mi juventud, no pude combatir. He pasado décadas evitando la vulnerabilidad, creyendo con una convicción ciega, que era una debilidad vergonzosa. Pero esta niña, con su valentía inquebrantable, con su ruego puro, me ha enseñado que la verdadera fuerza reside en reconocer nuestra humanidad compartida, en la capacidad de sentir empatía y de luchar con ferocidad por aquellos que no tienen voz. He venido aquí hoy no solo a corregir una injusticia ajena, sino a corregir mi propio camino, a encontrar la redención. La sala quedó en silencio. Un silencio espeso, cargado de emoción, una atmósfera que vibraba con la resonancia de las palabras de Ricardo. El juez, con una expresión ilegible, miró a Ricardo por un largo momento, su rostro normalmente impasible, ahora mostraba un atisbo de algo parecido a la consideración, a una profunda reflexión. El discurso de Ricardo, desprovisto de tecnicismos legales pero rebosante de una verdad brutalmente honesta, y una vulnerabilidad asombrosa, había resonado en lo más profundo de la sala, tocando una fibra humana que ningún argumento legalista podía alcanzar, cambiando el curso de la audiencia de manera inesperada. La abuela de Sofía, por primera vez en mucho tiempo, tenía una voz, y era la de un hombre transformado, un testimonio de redención que nadie había anticipado. El juez, después de un silencio prolongado, una pausa dramática que pareció durar una eternidad, finalmente se inclinó ligeramente sobre su estrado, sus ojos recorriendo la sala, deteniéndose brevemente en Sofía. Su voz, normalmente formal y distante, adquirió un matiz diferente, casi de reflexión. El tribunal ha escuchado atentamente los argumentos presentados por ambas partes. Si bien la defensa ha planteado puntos técnicos válidos, el testimonio del señor León ha arrojado una nueva luz sobre la dimensión humana de este caso, una dimensión que este tribunal no puede ignorar. Los ojos de Vargas se abrieron en shock, su rostro blanco como la cera. Por lo tanto, continuó el juez, su voz adquiriendo una resolución, y considerando la magnitud de la negligencia documentada, aunque sea de forma indirecta, se emite un fallo provisional a favor de la señora Elena Rivas, abuela de la menor Sofía. Se ordena a la institución médica iniciar de inmediato el proceso para restituir el expediente médico y asegurar el acceso al tratamiento necesario. Se nombrará un supervisor independiente para garantizar el cumplimiento de esta orden. Un murmullo de alivio, casi un suspiro colectivo, recorrió la sala, mientras los ojos de Ricardo y Sofía se encontraron, una chispa de esperanza brillando en ellos. La abuela de Sofía, aunque ausente de la sala por su delicado estado de salud, comenzaría a recibir la atención médica que tanto necesitaba, y el camino hacia su recuperación parecía, por fin, despejado.
Los ejecutivos del Grupo León, que habían asistido en silencio a la audiencia, se miraron entre sí con una mezcla de sorpresa y alivio, al ver que el caso no se había convertido en el escándalo público que Vargas había orquestado. Parecía que todo había terminado, que la justicia, de una manera u otra, había prevalecido, y que el poder de Ricardo, aún transformado, había logrado su cometido, trayendo una inesperada victoria. Sin embargo, a pesar de la victoria legal, una sutil inquietud persistía en Ricardo. Observó a Sofía, que ahora sonreía tenuemente, pero sus ojos, profundos y perspicaces, aún lo miraban con una cautela innata, una reticencia que le indicaba que, aunque la batalla legal había sido ganada, la conexión emocional real, esa que él anhelaba sin saberlo, aún no estaba completa, no estaba consolidada. Había resuelto el problema, sí, con su poder y su influencia, pero la pureza de la petición de Sofía no era solo sobre un expediente, era sobre la confianza, sobre la dignidad, y eso no se compraba ni se ganaba en un tribunal, sino que se cultivaba. Ricardo entendió, en ese instante, que su transformación aún estaba en proceso, que la fachada se había resquebrajado, pero el edificio aún no había sido completamente reconstruido. La abuela de Sofía mejoraría físicamente, los gastos estarían cubiertos, pero la niña, que había confiado en él con su vulnerabilidad más profunda, aún no lo veía como un aliado, sino como el gran hombre poderoso que había solucionado su problema. La victoria legal era un paso, pero no el destino final. La verdadera redención requeriría algo más profundo, una entrega personal que iba más allá de cheques o sentencias judiciales. Mientras el bullicio de la sala se reanudaba, Ricardo se abrió paso entre la multitud de abogados y secretarias, su mirada fija en Sofía, que se preparaba para salir con su pariente. La necesidad de una conexión genuina, de ir más allá de la fría transacción de justicia, lo impulsaba. Quería que Sofía lo viera, no como el omnipotente CEO, sino como un ser humano, vulnerable y en proceso de cambio, alguien que había sido tocado por su valentía. El peso de su armadura, que lo había protegido durante décadas, ahora le parecía una carga pesada, innecesaria. Ricardo alcanzó a Sofía en el pasillo, sus pasos resonando en el mármol pulido. La niña se giró, sus ojos grandes y curiosos, sin miedo, pero aún con esa cautela que revelaba la profundidad de sus experiencias. Ricardo no habló de la conpía, victoria legal, de las órdenes judiciales, ni de la recuperación de su abuela. En su mano, sostenía un pequeño libro de idiomas, una cubierta sencilla, pero con un aire de promesa. Era un regalo personal, algo que había comprado pensando en ella, en esa primera frase que le había dicho en la sala de juntas. Yo hablo 9 idiomas. Con un gesto que le costó un esfuerzo, Ricardo le ofreció el libro. Sofía lo tomó, sus pequeños dedos rozando los de él, y por primera vez, una sonrisa genuina, sin una pizca de reserva o tristeza, iluminó su rostro. Era una sonrisa que venía del alma, una que no había sido forzada ni esperada, una explosión de luz que le heló la sangre a Ricardo, no por miedo, sino por la pura belleza de su autenticidad. Los años de cinismo, de frialdad calculada, se disolvieron en esa sonrisa, como hielo al sol, revelando un doloroso pero prometedor camino hacia la sanación. Ricardo se sentó en el frío banco de mármol del pasillo, un gesto inusual para él, un hombre que siempre estaba de pie, siempre en control, siempre en movimiento. Sofía, sin dudar, se sentó a su lado, el libro abierto en sus manos, sus pequeños pies apenas tocando el suelo. No hubo más palabras de victoria, ni de dinero, ni de soluciones corporativas. Simplemente, con una vulnerabilidad que él nunca había imaginado posible en sí mismo, Ricardo se inclinó ligeramente hacia ella. Su voz suave, casi un susurro, impregnado de una sinceridad que nunca antes se había permitido. Sofía, dijo Ricardo, y su voz tembló ligeramente, una fisura en la armadura que había llevado durante décadas. Ahora que hemos resuelto esto, me gustaría, si no te importa, ¿podrías enseñarme? Enséñame la primera palabra en uno de esos idiomas que hablas. No la palabra más útil para los negocios, no la más compleja, solo la primera palabra que quieras enseñarme. Era un ruego, no una orden, una invitación a un intercambio, no una imposición de su poder.
El intercambio de conocimiento, la disposición a aprender de una niña, selló su conexión, una que recién comenzaba. «Hola», Sofía susurró, su voz apenas un soplido pero que resonó en el vasto silencio de la sala con la claridad de una campana de cristal. Sus pequeños dedos trazaron la forma de las letras en el libro que Ricardo le había entregado, un diccionario elemental de español para principiantes que él había adquirido esa misma tarde, en un gesto impulsivo y completamente ajeno a su naturaleza pragmática. Su mirada, ahora desprovista de la cautela que antes la había caracterizado, se posó en los ojos de Ricardo, invitándolo a un mundo que él, en su búsqueda implacable de control y adquisición, había ignorado por completo. Era una conexión incipiente, forjada no en el poder, sino en la pura y sencilla vulnerabilidad del aprendizaje mutuo, una promesa de un camino compartido, que apenas comenzaba a desvelarse ante ellos, más allá del frío y calculador cálculo de las ganancias corporativas. La palabra, tan simple y accesible, fue como un bálsamo para el alma herida de Ricardo. «Hola», repitió, su propia voz sonando extraña en sus oídos, suave y menos autoritaria de lo que estaba acostumbrado, una revelación de una vulnerabilidad que nunca se había permitido. No era la palabra más poderosa, ni la más estratégica, pero en ese humilde intercambio, Ricardo sintió que una pieza largamente extraviada de su propio ser comenzaba a encajar, un eco de una humanidad que había enterrado bajo capas de cinismo y ambición desmedida. La luz cálida que se filtraba por los ventanales panorámicos de la sala de juntas, que antes había acentuado su frialdad, ahora parecía bañar el espacio con una promesa de conexión, un indicio de que incluso el corazón más endurecido podía encontrar un camino hacia la sanación. Los días y las semanas que siguieron a la audiencia judicial, marcaron un cambio sutil, pero innegable, en el comportamiento de Ricardo. En las reuniones de la Junta, su presencia imponente seguía siendo la misma. Pero ahora, en lugar de dominar con una autoridad incuestionable, escuchaba con una atención renovada, sus ojos escudriñando no solo los números, sino también los rostros de sus directivos, buscando una comprensión más profunda de las implicaciones humanas de cada decisión. Sus preguntas, antes centradas únicamente en la rentabilidad y la eficiencia, ahora incluían un matiz de preocupación por el impacto social, por el bienestar de los empleados y las comunidades, una desviación que desorientaba a muchos de sus subordinados, acostumbrados a su despiadada objetividad. Ernesto Vargas observaba cada movimiento de Ricardo con una mezcla de perplejidad y una creciente frustración. Sus susurros calculados, antes tan efectivos para sembrar la duda y reforzar el cinismo de Ricardo, ahora rebotaban contra una nueva y sorprendente resistencia. Los intentos de Vargas por manipular conversaciones, por señalar las debilidades de Ricardo, se encontraron con una indiferencia inusual, una mirada clara y penetrante que parecía ver a través de sus juegos. Vargas, acostumbrado a ejercer un control silencioso, comenzó a sentirse impotente, su red de intrigas deshilachándose ante la quietud inquebrantable de un Ricardo que, aunque no había cambiado por completo, ya no era tan fácilmente influenciable por el miedo o el desprecio. Mientras tanto, la salud de la abuela de Sofía, Elena Rivas, experimentaba una notable mejoría. La atención médica de calidad, que la institución negligente se había visto obligada a proporcionar, sumada a la tranquilidad de saber que Sofía estaba segura, obró milagros. La vitalidad de Elena, aunque frágil, comenzó a florecer de nuevo, y con ella, la esperanza que la desesperación había apagado. Ricardo, a través de sus discretos canales, se aseguró de que todos los gastos estuvieran cubiertos por un fideicomiso anónimo, un gesto que garantizaba la dignidad de la familia sin caer en la ostentación que había caracterizado sus soluciones anteriores, una lección aprendida con dolor. El fideicomiso, establecido con una discreción casi obsesiva para preservar la independencia de Sofía y su abuela, era un testamento silencioso a la madurez creciente de Ricardo. No era un acto de caridad para la galería, sino una inversión genuina en el bienestar de dos almas que habían destapado su propia vulnerabilidad. Este acto de apoyo, desprovisto de la necesidad de reconocimiento, le proporcionó a Ricardo una satisfacción diferente, una que no podía cuantificarse en ganancias financieras, pero que llenaba un vacío que la riqueza nunca había podido colmar, una pequeña semilla de redención que prometía un florecimiento futuro.
Sofía, liberada de la abrumadora carga de la enfermedad de su abuela y de la constante preocupación por su futuro, se sumergió en sus estudios con una pasión renovada y una confianza que irradiaba de su ser. Sus ojos vivaces, que antes reflejaban una sabiduría teñida de tristeza, ahora brillaban con una alegría contagiosa y una curiosidad ilimitada. La niña, que había irrumpido en la vida de Ricardo como un pequeño faro de verdad, comenzaba a florecer. Sus talentos lingüísticos y su aguda inteligencia encontrando el espacio para desarrollarse, una pequeña victoria personal que resonaba con una magnitud inmensa en el mundo de Ricardo. Ricardo comenzó a aplicar esta nueva capa de consideración humana a las decisiones empresariales de un modo que, inicialmente, desconcertó a su junta directiva. Abordó proyectos de infraestructura en comunidades desfavorecidas cercanas a sus plantas, no por mera obligación filantrópica o para mejorar la imagen corporativa, sino con un interés genuino en el impacto directo en la vida de las personas. Una perspectiva que antes le habría parecido sentimental y por ende improductiva. El escepticismo inicial de sus colegas era palpable, pero la firmeza de Ricardo, ahora cimentada en un propósito más profundo, comenzaba a disipar las dudas. Una de las decisiones más significativas fue la revisión de las políticas internas de su propia empresa, desmantelando las barreras burocráticas que antes impedían a los empleados acceder a beneficios sociales o apoyo en crisis personales, las mismas que lo habían frustrado en el caso de Sofía. Ricardo promovió la creación de un fondo de emergencia para empleados y sus familias, y estableció un canal directo para que las quejas fueran escuchadas y abordadas con rapidez. Un cambio radical en una cultura corporativa que antes valoraba la eficiencia por encima de la empatía. Un giro que sorprendió a todos, incluido Vargas. Vargas, al ver que sus manipulaciones perdían su mordiente, intentó una última jugada, filtrando a la prensa rumores sobre las excentricidades filantrópicas de Ricardo y los costos excesivos de estas nuevas políticas. Sin embargo, la confianza que Ricardo había comenzado a ganar entre sus empleados y el público, a través de sus acciones genuinas, y no solo por la imagen, contrarrestó la narrativa de Vargas. La gente no lo veía como blanco, sino como más humano, y las acciones de Vargas, una vez tan astutas, comenzaron a parecer desesperadas, su influencia menguando, su figura reduciéndose a una sombra de lo que había sido. Ricardo, en los momentos de quietud en su oficina, a menudo reflexionaba sobre el pánico a la vulnerabilidad que lo había impulsado durante décadas. Comprendió que la pérdida en su juventud no había sido por su debilidad, sino por la rigidez de un sistema que, al igual que el suyo, carecía de humanidad. Sofía, con su ruego inquebrantable, no lo había expuesto, sino liberado, mostrándole que la verdadera fuerza no era la invulnerabilidad, sino la capacidad de sentir, de errar y de crecer, de reconocer las propias grietas y reconstruirse desde ellas. Su relación con Sofía, lejos de ser una transacción de problema resuelto, evolucionó hacia una amistad inesperada, marcada por el respeto mutuo. Sofía, con la espontaneidad de un niño, lo llamaba ocasionalmente, no para pedirle nada, sino para compartirle sus progresos en la escuela o preguntarle sobre alguna curiosidad del mundo. Ricardo, por su parte, se encontraba esperando esas llamadas con una anticipación que nunca había sentido por los cierres de negocios. Sus respuestas más largas y personales de lo que jamás hubiera imaginado posible. Sofía, en esas conversaciones, se convirtió en una maestra para Ricardo. Le enseñaba nuevas palabras en diferentes idiomas, a veces chistes simples, a veces la pronunciación correcta de un lugar lejano que ella soñaba con visitar. Ricardo, el hombre que controlaba imperios, se encontraba humildemente repitiendo fonemas, su mente aguda, acostumbrada a complejas estrategias financieras, ahora dedicada a la pureza de la comunicación simple. Estos pequeños intercambios eran sus lecciones más valiosas, abriendo su mente a una forma diferente de conocimiento y conexión, desprovista de cualquier pretensión o interés oculto. Ricardo descubrió que la verdadera fortaleza no residía en el dominio o la imposición, sino en la capacidad de conectar, de empatizar y de aprender. La fría eficiencia que había sido su mantra, se transformó en una búsqueda de la eficacia con propósito, donde el éxito no era solo el beneficio, sino también el impacto positivo en las vidas.
La imagen de Tiburón se disolvió, no por debilidad, sino por la revelación de una profundidad y complejidad que la ferocidad por sí sola nunca podría ofrecer, un reconocimiento tácito de que el poder real venía de la capacidad de servir. La victoria de Ricardo no fue la adquisición de más riqueza o la aniquilación de sus competidores, sino la reconstrucción de su propia alma. La armadura, que lo había protegido del dolor, también lo había encarcelado en un aislamiento estéril. Al permitirse ser vulnerable, al confrontar su pasado y al abrazar la humanidad, Ricardo no se volvió blando, sino más completo, más resiliente, más auténtico. Había encontrado una forma de usar su influencia para el bien sin perder su determinación, comprendiendo que la verdadera fortaleza reside en la conexión y la empatía. La paz que ahora sentía Ricardo no era la ausencia de conflicto, sino la serenidad que proviene de vivir en alineación con sus valores más profundos. Las decisiones empresariales que antes eran frías ecuaciones, ahora estaban infundidas con una capa de consideración humana, un reflejo de su propia transformación. Su triunfo no se medía en cifras, sino en la sonrisa de Sofía, en la recuperación de su abuela, y en la quietud de su propio espíritu, finalmente en paz con un pasado que, gracias a la audacia de una niña, había logrado redimir. Ricardo se sentó en su silla de la sala de juntas, las luces de la Ciudad de México parpadeando bajo él, pero su mirada ya no era la de un conquistador, sino la de un guardián. Su mano se posó sobre el lugar donde Sofía se había sentado por primera vez, una sonrisa genuina asomando en sus labios, que revelaba no solo satisfacción, sino también una profunda gratitud por la lección de humildad que le había transformado la vida, reconociendo que la grandeza no estaba en la cima de un rascacielos, sino en la capacidad de tocar un alma. La humildad revela la fuerza del alma. A veces, las historias más importantes son las que nos obligan a ver más allá de lo evidente, ¿verdad? Es en esos momentos de vulnerabilidad donde realmente descubrimos de qué estamos hechos. 5 años después. Ricardo León está en la misma sala de juntas, pero esta vez, la luz natural entra sin restricciones, y hay menos tensión. Está presentando un nuevo proyecto de inversión en comunidades desfavorecidas, algo impensable antes. En un estante, discretamente colocado, se ve un pequeño atlas con notas manuscritas en varios idiomas. De repente su teléfono vibra. Es un mensaje de Sofía, ahora una adolescente brillante, que le cuenta sobre su beca para estudiar lingüística. Ricardo sonríe, una sonrisa genuina, y mira por la ventana la ciudad, no como un imperio a conquistar, sino como un lugar para conectar.